amigos, hoy os quiero presentar el arreglo, la reparación de una fuga de agua en la cisterna de un inodoro. Casi todas las cisternas se desmontan aflojando el tapón del pulsador. En otros casos esto ni siquiera es necesario porque el pulsador simplemente apoya en la cisterna y es levantar la tapa. Una ligera presión hacia arriba y procedemos a levantar la tapadera con cuidado porque es de porcelana y pesa bastante. Y vemos la válvula de entrada con su boya respectiva que al subir corta la entrada de agua, y el mecanismo de descarga. En él se encuentra la junta que hace sello para evitar que salga el agua. Tendremos que desmontar este mecanismo de descarga para quitar la junta y con esa junta ir a comprar una de la misma medida y características. Antes de proceder a todo esto tendremos que cortar el agua de la cisterna. Para ello, todas las cisternas, bien por su parte inferior o al lado de la válvula de entrada, se encuentra una llave de paso, en este caso es una llave de escuadra, que se llama, que gira un cuarto de vuelta. En otros casos no son llaves de escuadra, sino que hay que girar varias y cortan la entrada del agua. Bien. Os voy a enseñar cómo, en caso de que el mecanismo completo estuviera roto o os apeteciera cambiarlo por uno más moderno, cómo podemos desmontar todo el mecanismo y la cisterna. Los mecanismos varían de unos modelos a otros. En este caso este mecanismo está puesto a presión. Si quisiéramos cambiar solamente la goma, pues simplemente tendríamos que tirar de la zona gris que se aprecia hacia arriba y saldría el conjunto de la boya y la goma. La rosca que sujeta el latiguillo, esta conexión flexible a la cisterna. Ahora vamos a coger una llave de corredera, que es este tipo de llave. Es una llave de fontanería y es muy práctica para varias cosas. Aflojamos un poco porque no debe estar duro. Ya está. Y ya con la mano lo quitamos. Como podemos apreciar, dentro tiene una goma, una junta de goma, que es la que impide que salga el agua. Bueno, una vez llegado a este punto, vamos a ver cómo podemos desmontar la cisterna. Si observamos, en el fondo de la cisterna se ven unos tornillos que son de acero inoxidable, que lo que llevan es una arandela y debajo llevan una junta de goma. En unos casos es plana y en otros tiene forma cónica. Esta junta de goma lo que impide es que salga el agua de la cisterna. Vamos a ver cómo podemos quitarla. Esos tornillos se coinciden por la parte inferior de la cisterna con unas tuercas. Estos son palometas. Ahí las podéis ver. Y esas palometas coinciden con el tornillo. Aflojándolas con la mano podemos quitar la cisterna. Estas son las palometas. ¿Veis? Son de plástico, en otros casos son unas palometas de acero inoxidable, depende mucho del modelo. En alguna ocasión podéis encontrar una tuerca, pero es más raro. Bien, una vez quitadas las palometas, ya podemos extraer todo el mecanismo, toda la cisterna, y sacarla simplemente levantándola. Levantamos la cisterna.
podemos situarla. Como veis, la cisterna tiene esta tuerca que sujeta el mecanismo de descarga y esta arandela, esta junta de goma, que si viéramos que está deteriorada, a veces vemos que gotea la cisterna por debajo y es causa de esta junta de goma o por falta de presión de las tuercas, pues esta junta de goma se puede comprar, se puede cambiar, y para quitar el mecanismo, si quisiéramos cambiarlo, simplemente es aflojar esta tuerca. Es una tuerca de plástico, con lo cual a la hora de sustituir el mecanismo tenemos que tener cuidado en no pasarnos con la presión, porque podemos partir la tuerca. Se aprieta con la mano y después con la llave de cuerda. He aflojado un poco y ahora vamos a terminar de quitarla con la mano. Bien, ya la tenemos. Esta es la tuerca y vamos a sacar todo el mecanismo. Como podéis observar, el mecanismo tiene la rosca que entra, una junta de goma que es interior y aquí podemos apreciar la goma que queremos cambiar, la junta que queremos cambiar, la boya flotador que suele ser de poliestireno blanco y todo el mecanismo de descarga. En este caso, para desmontarlo, estas pestañas van simplemente a presión. Hay otros casos que es un cierre de bayoneta, hay otros casos que son con una ligera rosca, varía mucho según el mecanismo. Pero el proceso para desmontar todo el mecanismo, si quisiéramos cambiarlo, es el que os he enseñado. No, eso sí es común a todos. Vamos a quitar el soporte, este soporte, y la sujeción que tiene aquí, que es por presión. Evidentemente el proceso para el desmontaje es el inverso. Bueno, aquí vemos el mecanismo que mediante la boya y la presión de la goma abre y cierra la descarga de agua. Por la propia presión del agua, cuando el mecanismo está abajo, mantiene cerrada la válvula de descarga. Cuando nosotros tiramos, la boya ayuda a que se mantenga arriba y hasta que no se vacía completamente el agua, no vuelve a caer. Bien, aquí veis la boya, la goma que tenemos que cambiar y el sistema de cierre, que son unas pestañas que van a presión. El mecanismo de descarga está aquí y en esta acanaladura, en este labio, es donde encajan las pestañas a presión. Es simplemente apalancar un poco y levantarlas, no tiene más dificultad. Y aquí es el asiento de la junta de goma. La junta de goma, que es esta, veis que está con calcificaciones, deteriorada y sobre todo ha perdido el sello. Esta junta va a presión, metida en un rebaje. En otros casos hay una tuerca o sistemas similares, pero el caso es que la junta esta es de goma, otras son de silicona, tienen varias de forma. Por eso os recomiendo que quitéis la junta y con la junta vayáis al almacén de fontanería o a una ferretería donde vosotros queráis y compréis una igual. Esta sale simplemente así y ya tenéis la junta, ¿vale? Bueno, yo ya he comprado una junta, como veis, aunque varía el color, son exactamente iguales, de goma. Aquí podéis apreciar que las juntas son iguales, varía, el material también es goma, lo único es que varía su color.
Os tenéis que asegurar que sean iguales. Bueno, el proceso de montaje es el inverso, es decir, deberíamos colocar otra vez la junta en esta canaladura que se aprecia ahí y volver a montar el mecanismo. Bueno, voy a meterla en su acanaladura, habría que tirar ligeramente de la junta y ir metiéndola en la canaladura correspondiente. Voy a montarla, ya está metida la junta en su acanaladura y ahora procedemos a insertar, a montar todo el mecanismo. En este caso tenemos que tener cuidado, este es el mecanismo de roca de la serie Victoria, que como veis aquí hay unos salientes que tienen unas muescas. Bueno, pues tenemos que ver qué pestaña es la que coincide. Como veis es esta, que si la giramos coincide exactamente con eso. Ahora simplemente por presión el mecanismo va encajando en su posición. Como veis no es excesivamente difícil y tenemos que asegurarnos que ha encajado. Y ahora, una vez montado el mecanismo, tenemos que colocarle el soporte que lleva para el mecanismo de descarga. Como podéis apreciar, entra en los salientes, se mete a presión hasta que llegamos a un clic. Y ahora esta pieza que gira loca se mete en esta acanaladura que podemos apreciar. Una presión y ya está. Y ahora procederíamos al proceso inverso para montar, asegurándonos que está todo, en este caso la junta de goma que hace de sello, la colocamos en su rosca correspondiente y roscaríamos exteriormente con la tuerca anterior. Bien, ya hemos montado el mecanismo, está metido dentro y hemos apretado la tuerca. Ahora tenemos que asegurarnos que esta junta esté en su posición y los dos tornillos, las dos pastas de acero inoxidable tienen que entrar en esos agujeros y por debajo apretaremos, como hemos visto antes, las palometas, simplemente con la mano, no hace falta tampoco hacer una presión excesiva. El latiguillo, esta conexión de agua, la apretaremos con la mano, con cuidado, como he dicho antes, porque la rosca es de plástico y si no lo roscásemos en un primer momento con cuidado, podríamos romper la rosca, con lo cual habría que cambiar todo el mecanismo. Este mecanismo varía también de unos sistemas a otros. Los más antiguos, lo que hay aquí es una válvula con una varilla y un flotador. En este caso la boya es de plástico y a una campana que sube y baja y cierra el mecanismo. Mediante esta tuerca, este tornillo, vamos girando y lo que hacemos es que la boya actúe antes o después. Este mecanismo es de doble descarga, de manera que si nosotros apretamos la descarga, todo seguido volvemos a pulsar, corta la descarga. En caso de pulsar, descargaría completamente la cisterna. Es un mecanismo de doble descarga. De pronto, ya estando llena, podemos apreciar que no cae nada de agua, con lo cual la reparación está bien hecha.